Estimadas amigas, estimados amigos, bienvenidos a Las Cosas Como Son. Hoy día está con ustedes Federico Arnillas y tenemos una invitada especial, una invitada de lujo para el tema que nos toca abordar hoy día. Nos acompaña Ana María Márquez. Ana María tiene una larga experiencia en dos áreas que son las que quisiera tomar como referencia para el diálogo en este momento. Por un lado, su experiencia y su compromiso con infancia, con protección de los derechos de infancia, y lo segundo, con lo que es las respuestas frente a situaciones en general que podemos llamar de crisis humanitaria, que pueden deberse a factores naturales o a situaciones más bien sociales o políticas o incluso militares en situaciones de guerra que pueden generar crisis humanitarias que afectan de manera desigual a la población. Un grupo especialmente vulnerable es la población infantil. La idea, Ana María, es que podamos mirar un poco, no tanto el lado de las crisis humanitarias vinculados directamente a la acción humana, sino más bien a estos fenómenos que hemos estado viviendo como país en los últimos días, ¿no? Toda la costa peruana ha sido afectada por un oleaje anómalo, realmente intenso. Cuando uno mira varias zonas del país, estamos en un momento en el cual ya se habla con claridad de la próxima ocurrencia de un fenómeno del Niño. Hay una onda Kelvin que ha llegado a las costas peruanas y está significando un calentamiento del agua de mar, y eso es un pronosticador de la oportunidad de un fenómeno del Niño que, según los expertos, dicen que puede ser grave. Hemos tenido cuadros de lluvias y eso está afectando diversas regiones del país. Estos riesgos, ¿cómo los ves tú hoy día en el territorio nacional? ¿En qué regiones se están presentando más intensamente? ¿Qué diferencias hay en la situación de regiones en el país? Gracias, Pico, en primer lugar por la invitación. Efectivamente, como tú señalas, somos un país muy diverso y expuesto a múltiples riesgos. Yo creo que en estos momentos los principales riesgos que están generando impactos negativos en la población son algunos de los que has mencionado. El tema del dengue, producto de las lluvias, inundaciones en el norte del país, las inundaciones en Iquitos, y estamos esperando probablemente en los siguientes meses nuevamente heladas en las zonas altoandinas y el riesgo de sismo que vivimos permanentemente en toda la costa del país y especialmente en Lima. Son asuntos que deberían estar en la agenda de la población, porque esto implica prepararse para no ser impactados negativamente, y de las autoridades, porque muchos de los riesgos que has mencionado se convierten en riesgo en la medida en que no existen medidas para disminuir las vulnerabilidades de la población. ¿Por qué no los miramos, digamos, miramos un poco más en detalle, ¿no? El dengue y la presencia de dengue en la costa norte es un tema vital y de profunda actualidad, ¿no es cierto? Tenemos una situación que empezó muy grave en Tumbes, ha seguido en Piura y ahora estamos en Lambayeque, ¿no? Factor clave de expansión del dengue es la temperatura. No solamente es la temperatura, sino fundamentalmente el desconocimiento de la población de las medidas que ayudan a evitar que este mosquito se propague. Donde tú tienes depósitos de agua estancada, la probabilidad de que el mosquito transmisor del dengue se desarrolle es altísima. Entonces hay que combatirlo fumigando y adoptando medidas de prevención. Pero si en la tenemos casa. un fenómeno del Niño por delante, lo que podemos esperar es que las temperaturas altas que todavía se sienten, digamos, sí, teóricamente estamos por entrar al invierno y estamos con temperaturas de verano en la costa central, ¿no es cierto? Podríamos esperar que el riesgo se mantenga y que se expanda hacia el sur, digamos, de Lambayeque, o sea, Ancash, Lima región. Sí, no nos va a extrañar que llegue incluso aquí a la capital, ¿no? De hecho, se ha hablado antes ya de la presencia de problemas de dengue, por lo menos en Lima Norte. Algunos ¿no es casos, cierto? sí, efectivamente. Okay, entonces, pero que eran exportados, ¿no? O sea, no se habían registrado casos de contagio aquí, local. Sí. Ya, perfecto.
O sea, sí tenemos un escenario que hay que prever. Entonces eso que escuchamos hoy día, que es lejos, entre comillas, ¿no es cierto?, es una cosa que podemos tener en la ciudad y quizás esa es una buena alerta. Segundo, inundaciones. ¿Cuáles son hoy día las áreas críticas, ¿no?, desde el punto de vista de inundaciones? Sí, bueno, los reportes señalan que la zona de Iquitos es la zona que está en altísimo riesgo. Hay muchas zonas periurbanas que están afectadas por las aguas y las inundaciones. Se prevé que puede haber un problema de crisis alimentaria, un problema de seguridad alimentaria en la medida en que el desborde del río no solamente ha afectado viviendas, sino ha afectado fundamentalmente los campos agrícolas, ¿no?, en las zonas bajas. Sabemos que se están adoptando algunas medidas, que hay población albergada en albergues provisionales, que se está tratando de evitar la suspensión de las clases por mucho tiempo, pero sí se han suspendido clases en algunas zonas, se han suspendido clases. ¿Y los colegios se han convertido en espacio de refugio como en otras oportunidades o felizmente no? Sí, hay muchos colegios que están siendo utilizados como espacios de refugio en la medida en que son las infraestructuras que están en las zonas más altas y no inundables. Pero esta medida debe ser resuelta lo antes posible porque no se puede perjudicar el derecho a la educación de los niños y niñas. Tú mencionabas riesgos más bien de friaje, de nevadas, ¿es parte del panorama que deberíamos esperar en un escenario próximo? Sí, mira, realmente la situación climática está tan alterada, el clima es tan variable en nuestro país que normalmente las bajas temperaturas tú las esperabas siempre en los meses de julio, agosto. De acuerdo. Pero así como la época de calor solamente duraba 3 meses. De acuerdo. Y que las lluvias empezaban en octubre, noviembre y culminaban en febrero o marzo en las zonas altas. Esto ya no es así desde hace muchísimo tiempo. Y uno de los eventos que más afecta a la salud y los medios de vida y los derechos de la niñez, por ejemplo, en las zonas altoandinas, son las bajas temperaturas. Bueno, el año pasado fue un año especial. El año pasado y el anteaño han sido años especialmente fríos. Digamos, la información dice que vamos a tener una situación equivalente o un poco más moderada que en años anteriores. No, probablemente sea más moderada. Lo que se está comentando más bien es, y con mucha preocupación, es la posibilidad de un fenómeno del Niño mucho más intenso y que se prolongaría por más de un año. Y este evento se podría presentar a fines de este año, ¿no? Entonces hay que prepararnos porque eso va a significar en muchas zonas lluvias, inundaciones, pero en otras zonas déficit de agua. Eso es lo contradictorio, ¿no? En unas zonas hay excesiva agua y en otras déficit. En las zonas donde se pueden presentar déficit de agua o sequía, también la preocupación central tiene que ver con la inseguridad alimentaria que esto pueda generar, ¿no? No quisiera entrar ahorita al tema de grupos especialmente vulnerables, pero sí quizás una pequeña reflexión tuya, muy corta, antes de cortar esta sección, sobre cómo estamos en términos de institucionalidad de gestión de riesgos. ¿Estamos preparados como país? Mira, tenemos un nuevo marco legal. Hay esfuerzos, hay que reconocer tanto de INDECI como del CENEPRED y de la Secretaría del Sistema, pero lamentablemente el marco legal no es suficiente. Lo que nos faltan son capacidades, especialmente en los niveles locales y regionales, para garantizar que funcionen los mecanismos de la gestión de riesgo. Sobre ese tema entonces volveremos en la siguiente parte de este diálogo. Quédense con nosotros y volvemos en breves minutos.